Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia. La Escritura no habla de una posible herencia. No, la Escritura habla de somos herederos. Somos herederos. Si Dios nos llamó, algún día vamos a hablar acerca de eso, específicamente acerca del llamamiento, así como la justificación, la redención, la santificación. Después lo encontramos por todos lados. Dios llama a Abraham. Amén. Dios llama a sus hijos, Dios llama a su pueblo, Dios llama. Eso es lo que hace Dios por su palabra. ¿De dónde apareció la luz? No sé, pero Dios llamó a la luz y la luz vino. Amén. Donde quiera que se encontraba la luz, cuando Dios llamó, vino. Cuando Jesús llamó a Lázaro y Lázaro estaba muerto, sus huesos se habían desprendido de la carne, las hermanas dijeron que eso hedía ya, que si alguien corría la piedra se iba a encontrar con solamente vendas contaminadas con la putrefacción del cuerpo, pero Jesús llamó y ese hombre salió afuera. Amén. Entonces vemos el llamamiento de Dios. Nosotros fuimos llamados, cuando habla de que nosotros fuimos llamados, está hablando de sus escogidos, está hablando del poder de Dios que tiene para hacerlos herederos a sus hijos. Una seguridad que encontramos en las Escrituras. Entonces, vemos que esa seguridad es por su soberanía, no es por nuestra elección, ni porque somos más inteligentes, ni más fuertes que los demás. No fue así. Estuvimos mirando acerca de cómo es Dios, cómo es el atributo de Dios. Dios en su persona es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, no hay quien le diga lo que tiene que hacer. Y una de las preguntas que nos hacemos cuando vemos que si todo le obedece, que Él tiene control de todas las cosas, el porqué del pecado, decimos. Porque ¿cómo es que parece que eso se filtró en la humanidad? Y esto no es así. Si bien no lo podemos explicar a veces por completo, ¿cómo es que Dios deja entrar el pecado y la muerte pasa a todos los hombres? Bueno, el día jueves hablábamos de que por ahí uno no puede explicar lo que es la Trinidad de Dios. No puede explicar bien lo que es la Trinidad de Dios, pero lo cree. Lo cree. No podemos explicar bien lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo una virgen concibió sin la ayuda de un hombre. Bueno, así también nos podemos quedar perplejos cuando alguien dice resucitó. Entonces nosotros creemos, fuimos llamados para creer en el poder de Dios. Amén. Fuimos llamados para creer. Y una de las explicaciones acerca de por qué dejó entrar el pecado o el mal a la tierra y que el mal se apodere de la carne del hombre, es que Dios nos muestra a través de su palabra y en su soberanía cómo Dios utiliza el mal para cosas buenas. A veces incomprensible, amén. Pero nosotros tenemos un pasaje que siempre lo utilizamos. En Romanos capítulo 8, verso 28, y decimos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando estamos pasando cosas malas, nos dicen, ¿cómo esto que me está sucediendo malo me ayuda bien? Bueno, Dios permitió el pecado que entrara a la tierra. Dios permitió la tentación. Dios permitió que entrara la muerte
porque un día Dios va a solucionar eso. Un día Dios decidió terminar con el mal por completo. Por eso el diablo tuvo su principio y va a tener su final. La muerte tuvo su principio y va a tener su final. El mal tuvo su principio y va a tener su final. Amén. El problema nuestro es que no miramos los acontecimientos, pero Dios ya los vio. Entonces, Dios quiere que nosotros nos sentemos, nos acomodemos y oigamos y creamos en Él. Amén. Cuando nosotros encontramos en Romanos capítulo 5, hablando acerca de la justificación, y empieza a hablar de los resultados de eso tan precioso que fue la justificación, que fue el haber sido declarado justo ante el tribunal de Dios. Declarado justo, un pecador declarado justo, un impío declarado justo delante de Dios. Bueno, eso ocurrió con nosotros, solo por haber creído en nuestro Señor Jesucristo y por gracia, mediante la fe, nosotros hemos recibido la justificación. Sí, eso explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, después del capítulo 3, capítulo 4 y el capítulo 5, hablando de los resultados de la justificación, dice: la tribulación produce paciencia. Eso es algo tan precioso que nosotros necesitamos, que es la paciencia, para soportar las cosas, para soportar las burlas, para soportar las tentaciones, para soportar nosotros las acechanzas del diablo, para soportar el pecado que nos asedia todos los días. Ahora dice, la tribulación produce paciencia, no dice el amor produce paciencia. No dice la bondad produce paciencia. No, dice la tribulación produce paciencia. Amén. Eso estábamos hablando el día jueves, como diciendo, ¿y habéis oído ustedes lo que es la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Que no fue porque estaba aguantando a su suegra, sino que la paciencia de Job, cuando leemos, vemos cómo ese hombre, confiando en Dios, por la comunión que tenía con Dios, había adquirido una paciencia, ese atributo que está en Dios únicamente. Esa entereza para poder soportar y poder seguir él, siéndole fiel a Dios, aún en esos momentos críticos. Y no es que se le escapó una gallina y se le fue para el vecino y el vecino, el perro del vecino le agarró la gallina y dijo, bueno, está bien, es una gallina, hay que tener paciencia. No fue eso. Le mataron los hijos, perdió todo lo que tenía. Todo, absolutamente todo, quedó en la miseria, y aparte de eso, una sarna maligna le agarró todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se rascaba con un tiesto y quedó allí solo. Su mujer le dijo que insultara a Dios y que se dejara morir, y él dijo, recibiré de Dios. No dijo, recibiré del diablo. Otra de las cosas que anotamos, porque el diablo no es soberano. No le atribuyó a Dios ninguna cosa mala. Amén. ¿Cuántos están oyendo? No dijo eso fue por causa del diablo. No. Dice, recibiré de Dios solamente lo bueno, lo malo no. Entonces vemos de la paciencia. Ahora, vemos entonces cómo Dios permite cosas malas. Decía nuestra hermana, una hermana que no está ahora, o no está ahora, decía acerca de cómo Nabucodonosor, cómo permitieron cosas, y lo de Asiria también, y cómo Dios levanta un pueblo para que esté en guerra permanente con Israel, y los utilizó como siervos de él. Yo he leído debe haber un libro por ahí acerca de el diablo siervo de Dios, como alguien que está al servicio de Dios,
no porque se someta queriendo, sino que Dios lo tiene para sus planes. Amén. No queriendo, Dios nos mete en sus planes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasa con el pecado? Nosotros volvemos a leer este pasaje y nos contesta que Él lo hizo del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No escapa a su voluntad. Esto está en su voluntad. En su secreto es parte de su plan. A nosotros, enterándonos de estas cosas, enterando de su poder ilimitado, sabiduría ilimitada, control absoluto de todas las cosas, capacidad indescriptible, nosotros podemos estar confiados de que esto no fue que Dios pasó a un plan B a causa de que el pecado le echó a perder lo bueno que Dios había hecho. La muerte echó a perder lo bueno que Dios había hecho. El diablo le echó a perder. No fue así. Esto está conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Porque todo está con el fin de destruir el mal para siempre. Va a llegar un momento, nosotros por ahí, aquellos que sabemos oír bien o estudiamos la Escritura o hemos leído las Escrituras, vemos que el diablo es lanzado al lago de fuego, el falso profeta, el anticristo, todos los que hicieron maldad, entonces se termina todo. Amén. ¿Han leído algo de eso? ¿Han oído algo de eso? Hemos oído acerca del milenio. ¿Qué pasa en el milenio? El diablo dice que es atado. Dios no lo ata, manda a un angelito de él nomás. Manda a un angelito de él con una cadena, dice, es atado el diablo. Causó tanto escándalo y hacen tanto lío por ahí, estudiando un montón de cosas. Viene un angelito y lo ata al diablo y lo meten en el abismo. Sí. ¿Y qué pasa cuando él queda en el abismo? Santo remedio, Cristo reinando. Sin enfermedades, el hombre ve todo lo que quisiera ver en este tiempo. Nadie molestándolo, completa libertad, el pecado, todo eso allí quieto. No hay nada que provoque lo malo, sin enfermedades. El hombre, comienzan todas las cosas a tomar su sitio. El hombre prosperado en todo. La salud, todo en su sitio. No hay maldad en los animales. ¿Qué es lo que vemos en el milenio? Lo que todos quisiéramos ver, el mal no gobernando en ningún lado. Bueno, eso se ve en el milenio. Bueno, eso es lo que Dios tiene pensado, pero no en el milenio, sino en el fin de los siglos. Cuando nos lleve a la patria celestial y cuando haya cielo nuevo y tierra nueva para nosotros. Amén. Entonces, permitió todas estas cosas con el fin de destruirlo. Amén. Vamos a ver en Génesis algunos pasajes bíblicos. Lo hemos hablado en la reunión del jueves, que era la intención. Yo le dije, bueno, esto lo vamos a ver también el día jueves. Algunos hermanos apuntaron este pasaje en Génesis 45, 7 y 8, donde podemos ver cómo le suceden cosas malas a José, pero el fin era producir algo bueno. Génesis 45, 7 y 8. Y Dios me envió, dice José, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Este hombre tendría que haberse preguntado, ¿por qué pasé tantas cosas malas? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué no me amaron? Me despreciaron, me odiaron y me enviaron lejos. Me metieron primero en un pozo y después me vendieron.
Peor su padre no le creyó los sueños que había tenido, pero él entendió de que ellos no lo habían enviado, no habían hecho esas cosas. Él estaba en la mano de Dios. ¿Cómo alcanzó a creer que Dios es soberano? Nosotros hubiéramos dicho un montón de cosas. No los quiero ni ver. Ustedes no se acuerdan las cosas malas que me hicieron. Hubiéramos dicho un montón de cosas nosotros. No. Ustedes me pegaron cuando me caí al pozo, me golpeé, pasé frío, me llevaron, me vendieron, me hicieron cosas, me metieron a la cárcel. Fui maltratado por culpa de ustedes, tantos años pasaron. No dijo nada de eso. Dios me mandó acá. Amén. Entonces esto es para explicar cómo Dios permite, decimos, por medio de cosas malas, Dios prepara a una persona, Dios le hace entender y suceden cosas malas y terminan sucediendo cosas buenas. Bueno, para eso es esta enseñanza. Muchos de nosotros, si hubiéramos tenido en cuenta estas enseñanzas, no hubiéramos hecho ni pensado lo que muchas veces pensamos. Ni hubiéramos dicho cosas que muchas veces hemos dicho. Amén. En el capítulo 50, de aquí de Génesis, nomás vamos más adelante, 50, del verso 20. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Porque dice cosas que al hablar del tema nos pone de manifiesto y yo espero que alumbre. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Era para preservación de vida. Todo un pueblo comió, todo un pueblo fue guardado, todo porque Dios había mandado un hombre por delante. Y el pasaje, si lo quieren anotar, Romanos 8:28, donde siempre es utilizado ese pasaje para ver que todas las cosas nos ayudan a bien. El problema, por ahí decimos nosotros, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. A los que son llamados, a aquellos que Dios los ha transformado, aquellos que han pasado de muerte a vida, aquellos que son hijos de Dios. Es lógico que por ahí nos perturba un poco a los que no son, pero no estamos para señalar nosotros los que no son. Y los que no son, que se den cuenta que no son. Pero los que somos, nos tenemos que dar cuenta quiénes somos. Amén. Nadie puede señalar a alguien si es o no es. Nadie. Pero los que no son, que actúen como no son. Y los que son, actúan porque ellos son de Dios. Amén. Simple. ¿Para qué lo vamos a complicar? Otro pasaje que hemos mirado es el capítulo 9, en Romanos capítulo 9. Hablando acerca de Jacob y Esaú. Vamos a leer directamente el verso 11, Romanos 9:11, donde dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Lo está leyendo? ¿Sí? Algún día va a tener que mostrar estos pasajes, hablando no solamente de la soberanía de Dios, sino de la elección de Dios. Elección de Dios en su soberanía. Esto no lo haríamos nosotros. Pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Algunos dicen, bueno, lo eligió a uno
porque hizo mal, lo eligió al otro porque hizo bien. No. El pasaje es claro. No habían hecho ni bien ni mal. Dios elige a uno y rechaza a otro. Se terminó. Dios elige a uno de los dos condenados, a uno de dos que están en pecado, a uno que dos están rechazando. Y eso lo hace en su soberanía. Y nosotros decimos, bueno, después el pasaje revela esto como diciendo, pero ¿quién puede resistir a Dios? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay injusticia en Dios. ¿Cómo? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hizo así? Eso es lo que responde la Escritura, como diciendo, ¿y quién eres tú? Eso nos dice a todos nosotros. Porque nosotros por ahí decimos, bueno, pero las estrellas tendrían que estar en otro lugar, la luna tendría que estar un poquito más cerca, un poquito más lejos, la tierra tendría que ser un poquito más redonda de la que vemos, y el mar no tendría que estar tan lejos, y nosotros por ahí queremos acomodar un poco mejor las cosas. Nosotros tenemos que ir a la Escritura y mirar por ella, amén. Que Dios nos ayude. No habían hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Amén. Que el mayor tenía que servir al menor. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No conforme a obras, por eso dice no habían hecho ni bien ni mal. No conforme a obras, sino por el que llama. Es Dios cuando llama a una persona. Listo, se terminó. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Eso se hizo en manifiesto siendo grande? Sí. Nosotros vemos, vendió la primogenitura por un plato de comida. Que eso quizás mañana vamos a ver un poco también acerca de eso. En esta libertad. ¿Qué es lo que hace uno con esta libertad? Porque deseamos tanto ser libre y gozar de la libertad, y cuando Dios nos da la libertad o el privilegio, porque Dios no empieza a decir, ustedes son mis herederos, ustedes son mis hijos, yo los saqué, yo los amo, vengan conmigo. Nosotros vendemos todo eso por un plato de comida. Por un plato de comida, a las 6 horas iba a tener hambre otra vez. Pero en ese momento, no sé, le lloraban la panza y quería comer, y quería comer, y quería comer. Bueno, vio un plato de comer, sí, te doy la primogenitura, quédate con esto, quédate con el otro. Y Dios vio todo eso. Jacob no, Jacob quería eso. Ahora, vimos después eso. Amén. Ahora, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ese es el verso 14. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces nos detenemos ahí y decimos, no. ¿Por qué Dios hace todo lo que Él quiere? Porque todo lo que Él quiere es justo. No hay injusticia en Dios. Todo lo que Él hace es justo. Y todo lo que Él hace es santo, todo lo que Él hace es puro, todo lo que Él hace no tiene ninguna equivocación, no hay margen de equivocación en lo que Él hace. Por eso, ¿hay injusticia en Dios? No, Dios elige algo y no hay injusticia. Quizás mis ojos pueden ser, pero Señor, mirá que, bueno, Él lo hizo porque tiene 10 años, pero quizás cuando tenga 15 va a cambiar, y quizás cuando tenga 20, tenerle un poquito más de paciencia. No, Dios dijo, a este lo desecho y se terminó. Porque Dios estaba mirando toda la vida de este hombre. Amén. Amén. No hay injusticia en Dios. Nosotros diríamos, bueno, pero Judas le hubiese dado un poquito más de tiempo. ¿Por qué no le habló? Ese corazón no iba a cambiar.
Eso también lo vamos a ver en el milenio cuando estudiemos cómo el corazón de los hombres se vuelve en contra del Señor. Y nosotros decimos, pero después de ver tantas cosas buenas, el reinado del Señor, una maravilla tras maravilla, lo que está ocurriendo, y el corazón del hombre se vuelve en contra del Señor. Dios nos dijo a nosotros que Él conocía el corazón del hombre, que era maligno y perverso. Amén. Y quizás nosotros no le creemos demasiado. Bueno, el corazón del hombre es maligno y perverso, pero verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y si eso hace Dios, no se equivoca. Él tiene misericordia del que tiene que tener misericordia, no del que no tiene que tener. Nosotros sí nos podríamos equivocar. Tendríamos misericordia con todo y los aceptaríamos a todos. Y quizás nos equivocaríamos. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchos se han tomado de este pasaje, bueno, si no depende del que quiere ni del que corre, no hago más nada. Yo puedo decir, bueno, no predico más. Si no es del que quiere ni del que corre, no predico más, no oro más, no busco más, no trabajo más para el Señor. No, no es eso lo que está diciendo. Que mi salvación no depende de lo que yo haga. Que la bendición de Dios sobre mi vida no depende de lo que yo haga. Dios no dijo, no piense quien tal haga tal cosa va a recibir. Que ni lo piense. Nosotros amamos a Dios o queremos amarle. Deseamos buscar amarle por lo que Él es y queremos alcanzar, amarle y satisfacer con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra búsqueda, todo lo que Él es. Pero no por intermedio de cosas que hagamos. No será nunca así. Nadie va a poder comprar el favor de Dios. Porque el favor de Dios para una persona es gratuito. No depende del que quiere, no depende del que corre. Nosotros estamos aquí porque hemos creído, estamos agradecidos. ¿Qué hemos creído? Que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y en ese agradecimiento nosotros estamos aquí, queremos aprender, queremos que se revele esto para que nada nos detenga en la búsqueda de amar a Dios, corresponder a su amor y servirle de todo nuestro corazón. Pero no depende del que quiere, no depende del que corre. Y todo esto, ¿qué es lo que se descubre a veces? Lo malo de nuestro corazón, diciendo, entonces yo no hago más nada. Entonces si yo hago y no hago, ¿a Dios le da lo mismo? No está diciendo eso la Escritura. No está diciendo que a Dios le da lo mismo. Amén. Pero está diciendo que nadie, ni porque corra más rápido que otro, va a poder satisfacer más el corazón de Dios. Esto no es así. Amén. De la manera que, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Soberanía de Dios. ¿Para esto levantó a Faraón? Sí. ¿Lo hizo con todos los faraones? No. No lo hizo con todos los faraones. ¿Lo hizo con todos los reyes de la tierra? No. ¿Lo hizo con todos los príncipes de la tierra? No. Pero este hombre se levantó en contra del pueblo de Dios. Dios lo que hizo fue endurecer lo que él ya no quería aceptar, lo que él ya no quería ver. Por más que sus ojos veían la mano de Dios,
aún sobre su pueblo. Todo Egipto quedó en tiniebla y la tierra de José, en donde estaba el pueblo de Israel habitando ahí, había luz. Él se fijaba y había luz. Veía la mano de Dios, veía lo que Dios hacía en favor de su pueblo y cómo estaba, y él endurecía su corazón. Ahora, entonces Dios favoreció eso para el plan de Dios, lo endureció aún más. ¿Y qué mostró a través de Faraón? Su poder, su nombre por sobre toda la tierra. Hoy creo que todavía están pasando ahí los 10 mandamientos y se habla de Faraón, todo su ejército, su poderío y el pueblo de Israel ahí como un esclavo. Mañana vamos a ver algo de eso. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, nos miramos y decimos, ¿yo no quiero ser endurecido? Bueno, entonces gocémonos y alegrémonos que Dios tuvo misericordia para que nosotros podamos entender. Para llamarnos para entender, para llamarnos para alumbrarnos, para llamarnos y revelarnos su palabra, no para ser endurecidos. Porque a quien Él quiere endurece. Y si Dios endurece a una persona, si Dios endurece el corazón, como dice en la carta a los romanos, si Dios entrega a una persona a sus pensamientos, a sus intenciones, a sus sentimientos, ¿cómo hace para volver? Amén. Pero me dirás, ¿por qué inculpa entonces Dios? ¿Por qué culpa a uno y a otros no? Esa es la pregunta retórica que se hace aquí. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios tiene una voluntad, es lo que decimos nosotros. ¿Quién le va a resistir? Sin embargo, hay una persona por ahí y dice, yo no quiero creer. Yo no creo, eso no lo creo, eso no creo, eso no creo. No, yo no voy a aceptar esto, no, yo no voy a aceptar. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Que es la pregunta que comúnmente se hace. Pero ¿quién va a hacer esto? Porque Él hace lo que quiere. Entonces el apóstol aquí no explica nada de esto. No se pone a explicar, miren, Dios hace esto, Dios hace el otro. No, no explica nada. Dice, mas antes, hombre, oh hombre, como diciendo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro aquel que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero? Sí, decimos nosotros. ¿Y entonces? Gloria a Dios. No vamos a explicar todo esto, pero Dios tuvo que soportar, dice, con paciencia los vasos preparados para ira. Amén. Los que han participado en toda la humanidad. En la humanidad se levantó un Hitler, Mussolini. ¿Cuántas personas malas se han levantado? Personas que han movido solamente botones para hacer guerra y matar miles y miles de personas. En algunos casos, millones y millones de personas. Personas que inventaron lo que es el aborto masivo. Personas que fueron directamente a la India a llevar no anticonceptivos, sino a esterilizar a hombres y mujeres. Solo para que homosexuales y lesbianas se propaguen por todo el mundo. ¿Para qué? Detener lo que es la vida. Bueno, pero y Dios soportando con paciencia, ¿qué cosa? Los vasos de ira. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero eso en su soberanía. En su soberanía. Los hombres creen que hacen lo que quieren. No es así. Dios tiene absoluto control. Ahora bien, la pregunta por ahí es, ¿la soberanía de Dios
anula la responsabilidad humana. ¿No es así? ¿No es así? Por eso nosotros nos tenemos que examinar. Cuando estamos delante de la palabra de Dios, delante de la palabra de Dios, cuando el pastor Raúl estuvo predicando y dijo, Dios nos reúne a nosotros para instruirnos. Yo no quiero la instrucción, yo no quiero la instrucción. Bueno, listo, lo que se da a conocer es un corazón que no quiere aprender, no quiere la instrucción de Dios, no le quiere hacer caso. Ahora el mundo pone un boliche allí enfrente y todos van para allá. Bueno, pero ahí está. Pero se hace de manifiesto lo que uno quiere, nada más. Ahora, ¿por qué no nos filmamos? ¿Por qué no nos filmamos? Filmamos tantas cosas y sacamos tantas fotografías. ¿Por qué no nos filmamos cuando hacemos esa lección? ¿Para qué? Para que no alterquemos con Dios, para decir que Dios tiene razón entonces. Que Dios no obliga a nadie, ni elige quién va a ser salvo y quién no. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? La responsabilidad del hombre está cuando Dios le está hablando y lo está alumbrando. Dice, yo no quiero tu luz, yo me voy. ¿A dónde? Al boliche, me voy al boliche. ¿Qué se hace de manifiesto? Y que no quiere venir a la luz. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, un pueblo asentado, dice, en sombras de muerte, vio gran luz. Dice que las rameras y los publicanos corrieron a recibir el mensaje, a arrepentirse y a ser bautizados. Ahora, ¿qué es lo que vieron? Gran luz. ¿Y qué? ¿Algo resplandeció? No. La predicación de la palabra. En su soberanía, Dios habla. Amén. Para que alguien pueda elegir. ¿No nos sucede eso? A veces en el colegio, lo ven algunos que son maestros acá, lo ven cuando un alumno va y parece que no le quiere perder pisar. Lo mira el maestro, no está mirando nada. Acá dentro, él está en su casa jugando a los jueguitos. Y por más que le repitió 10.000 veces, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4. Cuando llega a la casa, ¿qué te enseñaron? Y tuvimos ahí un fastidio, matemática, viste que a mí no me gusta mucho la matemática, pero si es la tabla del 2, si no aprendés la tabla del 2 no va a pasar, pero decía 2 por 2, 2 por 2, ¿y cuánto es 2 por 2? No sé lo que quiso decir. Su corazón lejos de Dios. Amén. ¿Hay responsabilidad humana? ¿Hay responsabilidad? Si nosotros podíamos, de ese pasaje, como estaba esa ciudad y esas personas en sombra de muerte, así también nosotros, muertos en delitos y en pecados, sin poder entender las cosas de Dios, no las podíamos, pero Dios nos habló. Y cuando Dios habla, es cuando suceden cosas. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que estuvieran muertos oirán y vivirán. Amén. Otro de los pasajes, ¿vivirán estos huesos? Y tú lo sabes, Señor, tan seco en gran manera. ¿Vivirán estos huesos? Profetiza, hijo de hombre. Dile a los huesos. El profeta estaba seguro, dice, yo por más que predique 10.000 horas acá, nadie va a recibir vida. Pero le dijo, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes y tú tienes el poder para hacerlo. Si tú me mandas a hablar, yo hablo. Y digo lo que
tengo que hacer para que reciban vida? Bueno, dile a los huesos que se junten uno con otro. Dile a la carne que venga. Dile a los tendones que vengan. Y empezó a profetizar y empezó a mandar. Y se levantó como un ejército en aquel campo donde había huesos secos y en gran manera. ¿Qué es lo que estuvo obrando? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y en el caso nuestro, nuestra responsabilidad. Amén. Dios nos habla y tenemos que decidir. Ambas partes son verdad. Soberanía de Dios absoluta. Dios lo llama a Abraham y no le pregunta ni siquiera si quería o no. Dios lo llama directamente. Dios hace nacer a Samson y le dice lo que él iba a hacer. Y ni siquiera le preguntó que si él quería, no quería, no. Lo hace nacer. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un pasaje en Romanos capítulo 2, verso 19, hablando acerca de la luz. Porque esta es la confianza que nosotros debemos tener para predicar, enseñar y que las personas son las que tienen que decidir. Dios obrando y las personas decidiendo. Dice en Romanos capítulo 2, verso 19 y 20, dice, ¿y confías en que eres guía de los ciegos? Porque esa era la confianza que tenía. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es verdad. Eso es así, porque es la palabra de Dios. Amén. No hay poder alguno en el hombre, únicamente en la palabra de Dios. Si la persona rechaza la luz, listo. Lo que rechazan voluntariamente. Vamos a leer en San Juan algunos pasajes. Evangelio según San Juan en el capítulo 5, verso 40. Uno de los pasajes. Donde el Señor dice, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. ¿Qué era lo que tenían que hacer las personas? Ir hacia Él. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Quien no va al Señor no tiene vida. Luego San Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Amén. ¿Quién era que tenía que decidir? La persona. Y no querés venir a mí para que tengáis vida. 6:37, unos pasajes allí. Más adelante. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Así que no podemos decir, hoy no oré porque no saqué turno y cuando yo llegué ya el Señor estaba atendiendo a otro y bueno, por eso no me atendió a mí, porque yo sí que estaba queriendo pedir oídos para oír y poder entender y sabiduría para aplicar, pero no pude hacerlo porque los turnos que estaban dando a la mañana se terminaron y creo que Él va a atender recién el día lunes. Creo que en medio de la alabanza decía, Él atiende siempre. Amén. Siempre. Todos los horarios y a todas las personas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Así que no se va a quedar sin turno, no se va a quedar sin atención. No le echa fuera. Amén. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, crea en Él. Amén. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna.
Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta por ahí nos hacemos nosotros es cómo el Padre nos lleva al Señor. Y Dios habla. Dios habla a través de su palabra. Amén. Verso 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. ¿Hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios, pero igual vamos a leer el Salmo 50. Yo le había dicho que muy posiblemente era ese Salmo y el Salmo 50. Verso 21. Donde el Señor dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? ¿Hay injusticia en Dios? No, nosotros podemos hacer injusticia. Nosotros hacemos injusticia por ahí cuando aceptamos las cosas de uno y rechazamos las cosas de otro, podemos hacer injusticia. Aceptamos las dos cosas juntas y puede ser injusto lo que estamos haciendo. Pero Dios no comete injusticia. No comete injusticia. Como algunos lo llaman y parece que... no sé, el llamamiento de Saulo de Tarso iba respirando muerte y desolación y lo derriban y Dios lo llama y como con fulano lo dejó ir y no sabemos ni cuándo va a volver. ¿Hay injusticia en Dios? No hay injusticia en el Señor. Dios no es injusto, no es como nosotros. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos. Que Dios haga como Él quiere, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Isaías 55. Lo bueno de esto, nosotros cuando queremos mostrar una enseñanza, por lógica tiene que haber más de un pasaje bíblico que sean los testimonios o los testigos que muestren en esta enseñanza toda la Escritura, si es posible, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hablando de la enseñanza, del atributo de Dios. Para nuestra confianza, tener un Dios así, un Padre así, a nosotros nos favorece que Él se revele a través de su palabra. No podemos ser fieles ciegamente, no. Nosotros entendemos, por eso es que somos fieles a Él. Amén. En Isaías 55, en el verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Como diciendo, no piensa como nosotros. ¿Pensabas que sería como tú? No piensa como... Y los caminos más altos. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Todo lo que Él hace, hizo y hará es perfecto, puro, santo y justo. Decimos, ¿por qué? Porque Él es así, su naturaleza es así. Todo lo que hace, hizo y hará es perfecto, puro y santo y justo. ¿Por qué? Porque cada vez que Él hace una cosa así, es su naturaleza. Amén. Vamos a buscar en Daniel. Allí en el capítulo 4 de Daniel, le había dicho que algunos pasajes
lo habíamos anotado, versos 34 y 35, lo que dice Nabucodonosor acerca de lo que entiende de Dios. Nabucodonosor no era un congregado, no, Cristo no había muerto por él, nunca tuvo participación en ninguna iglesia, un hombre, un pagano. Pero mire lo que él entendió. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Amén. No hay quien. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿El hombre tiene responsabilidades? Sí. Romanos capítulo 14, del verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. ¿Hay responsabilidad en el hombre? Dios es soberano. Amén. Maneja y controla todas las cosas. ¿El hombre tiene responsabilidades? Sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué es lo que hicimos cuando nosotros estuvimos delante de su palabra, delante de su luz? Cuando Dios nos estaba haciendo entender. Cuando Dios me hizo entender y me daba a elegir. Cuando Dios me estaba haciendo entender y yo tenía que decidir. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. San Mateo en el capítulo 12. Lo más rápido posible. San Mateo capítulo 12, verso 36. Miramos la responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Amén. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras... ¿Y por tus palabras? No, yo no quiero, que... No, que vos siempre me mostrás la Biblia y al final ¿para qué nací yo en esta tierra? Un montón de cosas. Fulano de tal hizo lo que quería, y fulana también hizo lo que quería, y al final conmigo, va. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras. Por eso a Timoteo le dice que él sea ejemplo en palabra. Amén. Y que no se involucre en cosas malas ni en pecados ajenos. No ha dado la oración, el Señor, oramos y se terminó. No es que nos hacemos los desentendidos, miramos por otro lado, no nos interesen las cosas, pero oramos al Señor. Listo. Y que Dios vaya solucionando las cosas. ¿Por qué meternos en cosas ajenas? En pecados ajenos. ¿Cuántos entienden? Hay responsabilidad en el hombre, cada uno dará cuenta de sí. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén.
Yo he encontrado muchos cristianos. Nosotros acá no decimos malas palabras. Acá no decimos malas palabras. Y a veces le queremos tapar la boca a nuestra mamá y a nuestro papá, o le queremos tapar, o mamá le tapa la boca a los hijos, como diciendo, ¿eh? ¿Y yo te escucho? ¿Sí? Yo te escuché el otro día. ¿Vos qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Pero no hace falta ni contarle al pastor, ni contarle al vecino, ni contarle a nadie. Dios lo sabe, porque el que va a llevar a juicio todas estas cosas, ¿quién es? ¿Quién es? No es ni el vecino, ni mamá, ni papá, ni los hijos. Algunos tapamos todas las cosas y a veces está bueno que no se entere el vecino lo que hacemos en casa. Lo que hacemos en casa muere en casa y se terminó. Pero Dios lo sabe. Lo que hace papá lo ponemos debajo de la alfombra. Lo que hace mamá debajo de la alfombra. Lo que hace fulano debajo de la alfombra. Todo debajo de la alfombra. Cuando llega el vecino a casa o llega el pastor, tropieza en la alfombra y se cae de cabeza. ¿Hay responsabilidades? Sí, Dios es soberano. Amén. A Jacob amé. A Esaú lo aborrecí. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vieron lo que la luz hacía? ¿Vieron que la luz no venía a hacer daño a alguno? La luz venía a alumbrar para favorecerlos. Pero amaron las tinieblas para que sus obras no fueran reprendidas. Y esto es lo que leí el día jueves. La fe en Cristo, la fe en su palabra. Dios es soberano. Yo creo. No entiendo muchas cosas. Así como usted, no lo entiendo, pero lo creo. Dios lo dice, lo creo. Quiero que Él me haga entender. Quiero comprender esto. Quiero que me alumbre. Quiero que me favorezca todo esto para poder vivir, para poder responder, para poder reaccionar. Lo quiero para mi vida. Entonces, la fe en Dios, en el Dios de esta palabra, en un Dios soberano, estimula nuestros corazones para que podamos sentir la responsabilidad de obedecerle. Amén. La fe en un Dios soberano, como el que estamos viendo, estimula o tendría que estimular nuestros corazones, impulsarlo, para que podamos sentir la responsabilidad de obedecerle. Amén. Sentir la responsabilidad de obedecerle. Pues yo por ahí le decía, el día domingo cuando estuvo el pastor Raúl, él era el que un día me dijo, no le niegues a los hermanos, porque todo el tiempo no tienen que estar hablando a nosotros, no dejando de congregar como algunos tienen, no dejando de congregar como es un golpe que si la persona no cree no le va a hacer caso a nadie. Amén. Ahora cuando uno aprende estas cosas de Dios, listo, lo aprende, hace caso y se terminó, pasa otra cosa, Él quiere lo que está adelante. El pastor Raúl me había dicho, no le niegues a tus hermanos, no le niegues a los hermanos el don que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tiene el don del Espíritu Santo y tiene una facultad para el cuerpo. Una facultad, un servicio, un don. Ahora, si usted no se dispone, le niega a sus hermanos la participación de su fe. Le niega. Y no se hace responsable, lo niega y no se hace responsable como diciendo, pero ¿cómo no vas? Y por ahí la esposa le dice, pero ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Y la esposa le dice al esposo y el esposo le dice, y los hijos le dicen a los padres, pero ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Y así se dicen unos a otros como diciendo, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? O sea, ¿qué va a decir Dios o qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el vecino?
¿Qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? El pastor Raúl no me dijo nada de eso, me dijo, no le niegues a tus hermanos ese don que Dios te ha dado. Si cada uno es responsable, se hace responsable de ese don, entonces nunca va a faltar ese don para favorecer a sus hermanos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si ese don sería el ojo del cuerpo, la mayoría de los cultos por ahí serían tuertos. Si ese don fuera el habla, qué tremendo sería, ¿no es cierto? Y tendríamos que aprender señas, porque sería un culto mudo. Si falta aquel que tiene esa virtud o ese don que es el habla. No nos damos cuenta, somos muchos, decimos, ¿quién será ese? Pero cada uno de nosotros estimula algo al otro. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ahora estamos hablando de la soberanía de Dios, la responsabilidad nuestra. Decimos, los que creemos y amamos a Dios, nos regocijamos con estas dos verdades que son paralelas en la Escritura. Una es verdad y la otra también. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, con lo que Él quiere, Él tiene misericordia, de quien quiere tener misericordia, Él llama, Él favorece a alguno, sí, Dios lo hace. No todos tenemos 1,80 m, quizás se va a reír con todo esto, pero no todos tenemos 1,80 m, somos musculosos, grandotes, alzamos cualquier cosa, ¿sí? Una bolsa de 50 en un lado, una bolsa de 80 del otro, y nos vamos caminando como si nada. No tenemos todos ojos celestes. Ninguno de nosotros tiene las facultades como ni Einstein, ni para pintar como Picasso, ni para tocar como Mozart. No. Hay diversidades de facultades o dones que también Dios maneja en su soberanía ahí afuera. Eso también lo estuvimos hablando el día jueves. ¿O no conocen ustedes? No sé si hay una estadística, pero ¿cuánta gente ciega nace en el mundo entero? En el mundo entero. Personas que nunca van a ver la luz, jamás. No la vieron en su nacimiento y tampoco la van a ver hasta el último día de su vida. Muchísimas personas. ¿Cuántas personas nacen con dificultades? No todos son hermosos. No todos son personas en apariencia, por lo que nosotros llamamos hermosura. No todos son hermosos, no todos son esbeltos, no todos son bajitos, no todos son altos, no todos son anchos, no todos son angostos. ¿O sí? No todos son blancos. Algunos somos gente especial, como el que habla, de color. Pero no existe eso. ¿O nosotros vivimos solamente en Gualeguay? ¿No miramos nosotros? ¿Vieron que hay diversidad? No todos son ricos, no todos son pobres, no todos van a la facultad. ¿Y eso qué habla? La soberanía de Dios. Algunos dicen, no, todas las personas pueden aprender, todos pueden aprender. Ah, sí, entonces ponga 10.000 pianos delante de usted, ponga 4 niños a estudiar 4 años seguidos, 1.000 niños a estudiar 4 años seguidos, a ver cuántos Mozart le salen de ahí. Lo único que va a descubrir que no todos tienen la facultad.
¿Y eso es soberanía de Dios? Amén. Solamente tenemos que aceptarlo, mirando y aceptarlo. Que aún esto, Dios lo maneja. Dios pone reyes, saca reyes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Job 42:2 termina diciendo, no sé, anótelo nomás. Conozco que todo lo puede, creo que cantamos acerca de eso. Conozco que todo lo puedo, es que mi pensamiento no se esconde de ti. Mi pensamiento no lo puedo esconder. Eso para que lo anote. Si vamos a buscar en Mateo 19:26, donde Jesús dice, esto es lo que ustedes están pensando, si un rico no puede entrar en el reino de los cielos, si es algo imposible. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Para Dios todo es posible. Amén. En su soberanía. Decimos, nosotros hemos creído, ¿podemos seguir cambiando? Amén, sí, Dios nos va a llevar. ¿Podemos entender? Sí, hablemos con Él. ¿Cuánto podemos entender? Y cada uno, hasta la perfección, decía el pastor Raúl, hasta alcanzar el modelo para lo cual fuimos llamados. Amén. ¿Todos pastores? No. Algunos van a ser pastores, otros maestros, otros ayudantes, otros fieles en el lugar donde Dios los ha puesto, enseñando a otros. En Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Será cierto esto? Amén. Aún, dice, vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Soberanía de Dios. El último pasaje, hablando acerca de esto por hoy, Lucas 22. Tenía otro pasaje, discúlpenme, pero este pasaje es hermoso para nosotros en nuestra manera de pensar. Yo lo había dicho en parte el domingo, pero quiero que lo anoten, Santiago en el capítulo 4, antes de Lucas, allí después de Hebreos. Del verso 13 en adelante, yo había apuntado un solo versículo, pero quiero que lo lean del verso 13 en adelante. Es muy interesante, es para tenerlo grabado para todos nosotros. A veces creemos que podemos hablar y decir un montón de cosas, pero esto es respetar a Dios, esto es tener en cuenta a Dios primero. Dice, vamos ahora, exclama, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, como diciendo, trabajaremos, ganaremos, cuanto no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, así mira Dios nuestra vida, que está por un poco de tiempo nomás, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos lo están leyendo?
¿Cuántos lo oyen? Esto lo dice, esto tendrían que decir, o esto tendríamos que decir todo. Si viviremos, si nos da vida, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, como diciendo, yo soy el que más, yo mañana me despierto y me voy. Millones lo dicen en el mundo y no se levantan al otro día. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Algún día vamos a hablar acerca de esto, como diciendo, toda jactancia semejante a esta es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por eso dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Amén. Ahora sí, Lucas. Gloria a Dios. Me perdió. Lucas 12. Lucas en el capítulo 12. Esto es para nosotros. Este es el final del verso 32. Donde dice, tesoro en el cielo, la mayoría de las versiones, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis y dad limón, haceos bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Elección nuestra, amén. Amén. Elección nuestra. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Tengo que recordar el pasaje acerca de, si bien este cuerpo dice que se va deteriorando, y el interior se va renovando. ¿Y cómo se puede renovar el interior si yo no estoy acá? Si yo desecho lo que es la instrucción, como decía el pastor Raúl, desecho la instrucción de Dios, desecho su palabra, desecho su enseñanza, hago mis propias elecciones y decisiones y por ahí digo, bueno, pero la Escritura dice que esto se deteriora y el interior se va renovando. No, creo que mañana nos vamos a enterar de que lo que se está deteriorando es todo y vamos a quedar postrados en el desierto. Hagamos tesoro en el cielo. Amén. Una vida llena de acciones por la palabra de Dios para hacer tesoros en el cielo, donde nadie va a echar a perder nuestro trabajo en el Señor. Y todo va a ser guardado como galardón en la venida de nuestro Señor cuando sean juzgadas